Bueno, nos hemos hablado un poco con la sesión anterior, no somos muy disciplinados, pero intentaremos serlo ahora, en el tiempo, porque si no, al último que le toque hablar, de que se bien, ¿no? Siempre va acumulando el retraso, y esto es como la última visita del médico o médica de cabecera, que tienes a las 12 y te visitas a la 1. En todo caso, gracias por venir, están con nosotros Nadia Varo y Javier Tebar. La sesión, y esta es la última del seminario que teníamos previsto para estos días, que empezamos ayer, está dedicado al movimiento obrero. Hemos pensado, tanto Nadia, que está trabajando en este ámbito desde hace tiempo por su investigación en la tesis doctoral, pero también con otras experiencias, como una exposición que se hizo en el Museo de Historia, como encargos que ha recibido. Era una persona que nos podía plantear algunas cuestiones relevantes sobre este periodo del que estamos hablando, 60, 80 y la cuestión de los impactos, y Javier, que está en el archivo de comisiones, que conoce muy bien la bibliografía que existe, pues entre conversación y conversación siempre hay ideas de decir, bueno, de esto habría que profundizar. Bueno, pues esta era una oportunidad de que nos plantea algunas inquietudes, sin necesidad de dejar nada cerrado, pero para ir hablando y profundizando en ello. En todo caso, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros por invitarnos a hablar en estos seminarios. A ver, bueno, tenía preparado en catalán, haré la traducción simultánea, a ver si me queda bien. Yo lo que haré es una especie de prehistoria. Figura que tenemos que hablar los años 60, 80, pero yo me situaré un poco antes, para ver cómo se genera todo esto refiriéndome al movimiento obrero. Y me sitúo en los 50 pues porque tienen gran importancia en la articulación de los movimientos sociales de los 60 y 70. Porque al fin y al cabo las personas que impulsaron estos movimientos sociales empezaron a actuar entonces, en los años 50. Yo de lo que hablaré, intentaré ver cómo estas personas se convirtieron en activistas del movimiento obrero, cómo en determinados ámbitos de sociabilidad, a partir de estos ámbitos de sociabilidad se crearon una serie de redes personales que adquirieron una funcionalidad política que permitieron impulsar la conflictividad obrera y de forma sostenida en el tiempo. Esto lo haré a partir básicamente de entrevistas del archivo de comisiones obreras aquí en Barcelona, y me referiré a personas involucradas en la formación de la Comisión Obrera de Barcelona en 1964. Este es el núcleo de la intervención, pero como estamos hablando de lo que son movimientos sociales de los años 60-80, prolongaré, explicaré lo que pasa después o lo que pienso que pasa posteriormente. Pues bien, empiezo lo que sería esta prehistoria, indicando que la trayectoria de estos activistas obreros está muy marcada por la voluntad de influir en las protestas laborales que se estaban produciendo en los años 50 y también para incentivar estas protestas. La conflictividad laboral, las huelgas, como sabéis, estaban absolutamente prohibidas porque estamos en un contexto de dictadura, y también estaban prohibidos los sindicatos, solo era legal el sindicato vertical del régimen. Pese a ello, se produjeron algunas protestas. Se produjeron ya en los años 40, en un ciclo que hubo del 46 al 47, centrado en el textil, con un desarrollo bastante relacionado con el precio de las subsistencias. A veces se vinculaba con protestas en los mercados, también del 45 al 46, con un gran protagonismo de las mujeres y organizado con comisiones de trabajadores o trabajadoras, podría decir comisiones obreras con minúscula, que a menudo estaban encabezadas por personas que habían tenido experiencia sindical, experiencia de movilización obrera antes de la dictadura. Lo que pasa es que estas comisiones en principio no estaban coordinadas entre diferentes empresas, y en la mayoría de los casos no tenían contactos con la oposición al régimen en aquellos momentos, los años 40. En 1951 se produjo un cambio, un momento importante, que es el boicot a los tranvías y la huelga general de 1951. Es el episodio de conflictividad laboral más importante de Barcelona durante el franquismo. Involucró, parece ser, unas 300.000 personas y asumió un carácter mítico, porque a partir de entonces los activistas obreros lo que querían era repetirlo.
era repetir lo que se produjo en 51. Y ahí se pusieron pues, a actuar de determinadas formas para conseguirlo. En lo que es la huelga del 51, se han destacado a menudo los elementos de novedad respecto a lo que había pasado anteriormente. Se produjo una utilización de los enlaces sindicales para convocar la huelga. Era una figura del sindicato vertical que se podía votar el representante de los trabajadores, pero tenían unas atribuciones muy limitadas en aquellos momentos. Y también se produjo en aquellos momentos la participación de activistas católicos obreros. Pero pese a que son importantes estos elementos de novedad, también hay elementos de continuidad respecto a lo que pasaba anteriormente. Por ejemplo, la reivindicación era en su inicio una reducción de consumos colectivos, del precio del billete de tranvía, por eso se inició el boicot. También una gran importancia de la participación de las mujeres en aquellos momentos, tanto en el boicot como en la huelga, y en la huelga tanto como trabajadoras como piquetes, a veces violentas, en determinadas circunstancias. Y también había una relativamente escasa influencia de los grupos de oposición en lo que es el conflicto. Luego se añadieron, pero no se puede decir que fuese una convocatoria organizada por grupos de oposición propiamente. Pues bien, en los años 50, a partir de mediados de los 50, se producen una serie de cambios en las protestas laborales. Se produjeron tres, digamos, oleadas de huelgas, una al 56, otra al 58 y otra al 62, con características diferentes. En esta ocasión, en el metal, con una dinámica similar en estos tres casos, 56, 58, 62, que es inicio de la huelga, extensión fuera del territorio inicial, represión y el hecho de que el gobierno decretaba o un incremento salarial o un cambio legislativo para neutralizar la conflictividad. En conflicto se organizaban con comisiones de trabajadores, de nuevo, pero en esta ocasión parece ser que a veces con la colaboración de enlaces y jurados. Y no había un organismo coordinador, pero se estaban produciendo contactos crecientes entre las diferentes empresas. Y aquí está la novedad, para lo que nos ocupa, es que los grupos de oposición comenzaron a tener influencia en la conflictividad laboral, porque sus miembros tenían un papel importante en el desarrollo de estos conflictos, intentaban tenerlo como mínimo. Pues bien, las personas de los grupos de oposición, las personas que intentaban tener este papel en el conflicto laboral en aquel momento, he intentado ver cómo se organizaron y cómo intentaron impulsar esta conflictividad. He escogido un ámbito muy concreto que sería San Andrés y Poblenou, concretamente las personas que trabajaban en las fábricas Enasa, Maquinista Terrestre y Marítima, Fabrecoats y Montesa, para ver cómo se generan estas redes personales que tienen trascendencia política. Y hablo de redes personales porque igual no nos estamos refiriendo a militancias formales, pero tienen una funcionalidad muy clara, lo que es tejer un movimiento social. Pues bien, en estos barrios de Poblenou, de San Andreu, había una presencia de importantes empresas, como las que he dicho, Enasa, Maquinista Terrestre y Marítima. Eran barrios obreros, había una población obrera importante, solían tener un pasado anarquista, estaba bastante... En las entrevistas de estas personas suelen hacer referencia a anarquistas, antiguos anarquistas o personas que habían tenido que exiliarse en el barrio por tener un pasado anarquista, otros que lo habían sido pero que en aquellos momentos pues claro, no estaban organizados como tales. El recuerdo de la represión estaba muy presente y había una identidad de clase importante en aquellos momentos. Además, creo que es interesante decir que en esta época, a finales de los 50, estamos hablando sobre todo de personas que han nacido en Barcelona o que han inmigrado a Barcelona, pero de forma no muy reciente. En los 40, a principios de los 50, necesitan un tiempo para asentarse, a solucionar sus problemas básicos de vivienda, de encontrar trabajo, para luego intentar organizarse, para intentar cambiar su entorno social. Pues bien, a través de analizar estos testimonios, pues hemos podido ver
que durante los años 50 y principios de los 60 se estaban formando unas redes personales con trascendencia política que intentaban influir en las protestas laborales de las empresas en las que trabajaban. Lo que pasa es que aún no se coordinaban demasiado. Las redes, por ejemplo, de activistas católicos obreros, gente de la OAC, la JOC, ACO, a veces también del MSC simultáneamente, normalmente se relacionaban entre ellos. Luego estaba por otro lado la red de personas que militaban en el PSUV y gente que estaba alrededor de estas personas. Lo que pasa que a veces convergían. En ENASA, por ejemplo, entre el 57 y 58 actuaron juntos y participaron en una escuela que se organizó en Montpastor, por ejemplo. La coordinación se produce sobre todo a finales de los 50, pero sobre todo a partir de 1964, que es lo que será la Comisión Obrera de Barcelona. Pero bueno, de momento explico esto y luego me entro en lo que es la Comisión Obrera de Barcelona. Pues bien, durante los finales de los 50, principios de los 60, hay formas de integración diferentes en función de dónde se integran, digamos. Entre el ámbito comunista, la familia tiene un papel muy importante desde dos puntos de vista. Por un lado, desde la represión familiar, como ha estudiado Javier, muchos de los militantes que habrá en comisiones obreras tienen familiares que han sido represaliados por el franquismo después de la guerra civil. A menudo se trata de familias en el ámbito comunista que han transmitido a sus hijos valores de izquierdas, no necesariamente comunistas, pero sí valores de izquierdas, o en todo caso identificándose a sí mismos como los perdedores de la guerra. La familia también tiene un papel importante en la creación de estas redes por el hecho de que es una forma de entrar en contacto. En una situación de clandestinidad en aquellos momentos, pues entrar en contacto con familiares de militantes, familiares de compañeros, pues se tomaba como una garantía de seguridad, claro. Era una forma de entrar en contacto pues, con algunas esposas de militantes que adquirieron a veces un papel importante, sobre todo en los 60, y también de hijos de militantes también se involucran en este proceso. También se empezaron a relacionar personas en el trabajo, con los compañeros de trabajo, y se les veía pues, con determinadas actitudes, pues se les entraba y se les intentaba traer a la militancia comunista, en este caso, o en el sindicato vertical. Cuando se empieza a participar en las elecciones sindicales, pues a veces se fijan los cargos electos del sindicato vertical si tienen determinadas actitudes, entonces les entran para acercarlos a lo que es la red comunista. En lo que es la gente procedente de organizaciones católicas va un poco diferente. Y esto es así porque tienen un origen bastante variado. Aquí, por lo que he podido ver, no todos tienen una familia antifranquista, no todos proceden de familias represaliadas. Hay casos, por ejemplo, que son hijos de policías, hijos de guardias civiles. Esto es así porque las organizaciones católicas obreras eran legales y a menudo eran una forma de acceder al ocio, de acceder a determinada formación que claro podía atraer a mucha gente en aquellos momentos. Eso hace que haya una variedad mayor en los perfiles que tienen la gente que se implica en estas organizaciones. Pues bien, estas personas que se implican en la red católica, la red también podría ser el FOC, la red comunista, generan que se haga una especie de doble modelo de conflictividad en los años 50, 60 también. Conviven dos modelos, uno coordinado por estas redes y otro no coordinado. Coordinado significa que en determinadas empresas pues había un militante comunista o un militante católico que cuando se producía un conflicto pues se podía informar más allá de la empresa de lo que estaba sucediendo. Y también se podía intentar conseguir solidaridad. Esto es de lo que se trataba. Simultáneamente había otras empresas donde no había estos militantes, donde no había estas personas que no estaban coordinadas y que entonces organizaban sus conflictos en forma de comisiones de trabajadores o de trabajadoras, a veces de carácter permanente, que no solo se producían cuando se producía la protesta. Hay algunas comisiones que se mantienen a lo largo de los años y que
permite mejorar las condiciones de trabajo, por ejemplo, pues mejorar los vestuarios, mejorar cuestiones de este tipo. Lo que pasa es que cuando se producía un conflicto, pues se organizaban en el interior de la fábrica. Era difícil tener acceso a la solidaridad, porque bueno, no se tenía a uno de las vías para externalizar el conflicto. Y en este proceso, en que vemos que hay empresas coordinadas y otras no coordinadas, se produce una masculinización de la protesta. Inicialmente estas redes eran muy masculinas, normalmente se trataba de militantes hombres, de personas incluso que estaban en el entorno tendían a ser hombres. Y esto hace que, bueno, que muchas fábricas de textil pues queden en principio fuera de este proceso. Se producen conflictos, pero no de esta forma coordinada. Y esto favorece, es uno de los factores, no el único, que ayuda a explicar que el metal tenga un papel tan importante en la conflictividad laboral en Barcelona hasta finales del franquismo. Desde más o menos el 56 hasta el final de la dictadura, es el sector más afectado por las protestas laborales. Pues bien, llegados a este punto, explico qué pasó en 64. En 64 pues, se funda la Comisión Obrera de Barcelona, porque los activistas obreros de las diferentes redes intentan coordinarse al margen de su pertenencia a una organización u otra. Era una forma de que los conflictos pudiesen tener trascendencia fuera de la empresa, adquirir tener ayuda exterior. Además, terminan referentes en el 62, que se creó la Comisión Obrera Provincial de Vizcaya, en el 63 la Comisión Obrera del Metal en Madrid, y esto favorece que en el 64, el 20 de noviembre del 64, se funde en la iglesia de San Medir la Comisión Obrera de Barcelona, en una asamblea de unos 300 hombres y 8 mujeres, para que se vean un poco las proporciones. Bueno, imagino que ya conocéis las características de comisiones obreras, que se quería organizar en forma de comisiones obreras escogidas por los trabajadores dentro de cada empresa, que combinaba reivindicaciones laborales con otras de carácter político y querían ser, por lo tanto, un movimiento sociopolítico, y que combinaban también métodos ilegales como la huelga en aquel momento con otros legales, como era la utilización del sindicato vertical. Las comisiones obreras, como sabéis, se expande en Barcelona sobre todo a partir del 66 con las elecciones sindicales. Entre el 66 y el 79 sufre una represión muy fuerte, también surgen conflictos internos que hacen que algunos sectores se vayan y monten sus propias organizaciones obreras, pero se consolida como la organización obrera más importante en el área de Barcelona durante el franquismo. Tuvo un papel en la conflictividad laboral durante la dictadura y después de la muerte de Franco también, y bueno, en el 77 fueron legalizadas como la Confederación General de Comisiones Obreras, en Cataluña como la Comissió Obrera Nacional de Cataluña, que se fundó en 1967. Pues bien, siguiendo un poco con lo que estaba haciendo respecto a los años 50, analizando cómo la gente se involucra en este movimiento, a partir de mis investigaciones para la tesis, en que me he centrado sobre todo en mujeres y a través también de otras entrevistas en el archivo de comisiones obreras, he podido ver que durante los años 60 se mantiene una gran importancia para lo que es animarse a implicarse en comisiones obreras, de lo que es la experiencia de la represión familiar. Muchas de las personas que militaron en comisiones obreras tienen familiares en algún grado que sufrieron la represión, como explicó en un artículo Javier Teba. Y también la familia tenía un papel importante a la hora de entrar en contacto, como un medio de contacto, propiamente dicho, con la organización. Hay casos en los que se ve como los padres conectan a las hijas, como los maridos conectan a sus mujeres, porque inicialmente la red era entre hombres, y luego estas personas pues tienen una implicación importante en el movimiento. También se mantiene otra vez el modelo un poquito diferente para las personas que vienen del activismo católico obrero. Estas personas tienen orígenes familiares un tanto más variados, se puede decir, y también esto se entiende porque el mismo activismo católico obrero era una forma de concienciación de las personas, una forma
Concienciación porque se tenía mucho énfasis en lo que es la identidad obrera, en el orgullo de ser obrero. Y también se daba énfasis a la idea de que los militantes debían hacer algo por cambiar su entorno, por mejorar su entorno a nivel familiar, a nivel laboral o de barrio. A partir de estas influencias, luego muchas personas que pasaron por estos movimientos católicos, pues posteriormente se implican en movimientos sociales, entre ellos el movimiento obrero. Y también en los años 60 tiene gran importancia lo que es el contacto a partir de compañeros de trabajo. El movimiento se extiende porque hay este contacto, si no, no se entendería un crecimiento tan importante a partir del 66. Lo que pasa que en el caso de las mujeres esto será un tanto más tardío. En el caso de las mujeres pues hay que esperar hasta finales de los 60 para que se vea que empiezan a entrar en contacto con las compañeras de trabajo, y aún así con algunas inicialmente. Pues bien, durante los años 70 se mantiene la importancia del contacto, de la forma de entrar en comisiones obreras a partir de los compañeros de trabajo. En esta década ya sí que entran mujeres de trabajadoras manuales, porque anteriormente no siempre lo eran. Y también es interesante ver que personas con militancia previa en otros movimientos sociales se integran en comisiones obreras. Estoy pensando en personas que habían militado antes, por ejemplo, en el movimiento estudiantil. Personas que deciden proletarizarse, porque bueno, también la gran influencia que había del marxismo en aquel momento se consideraba que era el movimiento obrero el que conseguiría acabar con la dictadura, y que era el movimiento obrero la forma más eficaz de cambiar la sociedad, también de luchar contra el capitalismo. El movimiento obrero tuvo una gran capacidad de atracción ya desde sus inicios, porque bueno, hay gente que se integró de forma muy rápida, procedente del movimiento estudiantil y también de otros, como por ejemplo Ángela Abad o Isidor Boix, que previamente habían estado en el movimiento estudiantil, y otras personas que colaboraron intensamente con el movimiento obrero, como eran los abogados laboralistas, como fueron Fina y Avilés, procedentes del Front Obrero de Cataluña, o August Gil Matamala, que militaba en el PSOE. Estas redes personales que he descrito de forma un tanto informal en los años 50, de forma seguramente más trabada a partir de los 60 y 70, sirvieron de cara al exterior a la fábrica para lo que sirve la organización del movimiento social. Conectar a las personas con comisiones obreras y con los partidos políticos. En el 70 sobre todo con el PSUV. Permitir que llegue información de lo que está pasando en un centro de trabajo fuera, y permitir también hacer llegar o recibir solidaridad en caso de conflicto. También permitía pues, coordinación en el caso de jornadas de lucha. Esto bueno, es lo que permite una organización. Lo que pasa que, entendido de forma más laxa, si se quiere, se puede ver que tiene otras repercusiones. Partamos de la base de que militar requería mucho tiempo. Y esto hace que lo que es la militancia de comisiones y otros movimientos pues sea todo un ámbito de sociabilidad propio. Las personas que participaban en este movimiento pues necesitaban muchas horas para reunirse, para participar en asambleas, para participar en lo que es la propaganda, repartir propaganda, a la que pasaban muchísimas horas militando. Esto hace que se establezcan relaciones con las personas con las que se militan, y que en buena medida pues que los amigos sean también los compañeros de militancia. Además, pues también se producían parejas dentro de lo que es el movimiento. Estas relaciones tan intensas pues favorece la capacidad de movilización de una organización clandestina en aquellos momentos, que es relativamente escasa en términos de números de personas, pero que, como tienen relaciones muy fuertes, se mueven mucho, tienen un activismo muy intensivo. Y también las relaciones que establecen estas personas dentro de sus centros de trabajo favorecen pues que la solidaridad dentro del lugar de trabajo y la organización de acciones.
Quiero decir con esto que los activistas de comisiones obreras generaban pues, una especie de círculo de confianza en lo que sería el centro de trabajo con simpatizantes que igual no se identifican como miembros de comisiones obreras, pero que bueno, participan en asambleas fuera de la empresa, porque no siempre se podía hacer dentro. Participaban también en acciones, por ejemplo, en Cosmo, una militante de comisiones explicaba que estaba en contacto con unas personas que estaban en determinados puntos de la cadena de montaje, que facilitaba mucho que cuando querían parar la producción, parando la producción de determinados puntos, pues favorecía que se parase entero. Y bueno, como he anunciado, las relaciones que se establecen dentro del centro de trabajo favorecen la solidaridad en el caso de que los miembros de comisiones obreras sufran la represión. Era ilegal, comisiones obreras, desde el 67, y bueno, militar significaba pues estar expuesto a detenciones y también estar expuesto a sanciones y a despidos. Las relaciones que se establecen con los compañeros y compañeras de trabajo favorecen que a veces se pueda parar algún despido y se pueda incluso incidir en la detención de una persona de comisiones obreras. Pues bien, ya para no extenderme más, lo que es las personas a las que me he referido, que hacían posible este movimiento social, posteriormente, en los años 80, algunas pues, mantuvieron su militancia en el sindicato, pero otras no. Otras la dejaron de militar o redujeron mucho su militancia debido a múltiples factores, como podían ser la división del PSUC, el desencanto en general por cómo fue la transición, el cansancio personal, la necesidad de retomar proyectos personales, como podían ser estudios o como podía ser tener hijos. Lo que pasa es que pese que algunas personas se desvincularon, a veces vuelves a encontrarlas en otros movimientos sociales, porque la experiencia que acumularon, la experiencia organizativa que tienen, los valores que adquirieron a lo largo de su trayectoria, pues han fomentado que mantengan su militancia en otros movimientos sociales, como pueden ser comisiones obreras, pero también en otros como los movimientos de solidaridad internacional o actualmente los llano-flautas, por ejemplo. Hay gente que también está actualmente en esos movimientos. Y bueno, de momento lo dejo aquí, para no extenderme más, y paso a la palabra a Javier. Muy bien, gracias.